día comenzamos con cuerpo uterino. Habíamos hablado ya del hecho de que el cuerpo uterino tiene una patología diferente a la del cuello uterino. La anatomía es diferente, la función es diferente, las enfermedades que se desarrollan también en esta región son diferentes a las que hemos visto en cuello uterino. Por eso era importante reconocer primero la anatomía del cuerpo uterino y sobre todo la estructura del cuerpo uterino. En el cuerpo uterino hemos reconocido una mucosa a la que llamamos endometrio, una muscular a la que llamamos miometrio y una serosa a la que llamamos perimetrio, diciendo que las enfermedades del cuerpo uterino afectan sobre todo al endometrio y también de cierta forma al miometrio, ¿sí? Ya hemos tenido la oportunidad de estudiar algunas de las patologías que afectan al endometrio. Y esto sobre todo, ¿y por qué es importante recordar? Porque el endometrio resulta ser el tejido blanco, órgano diana también es otro, ¿cierto? El tejido blanco más importante que tienen las hormonas ováricas, tanto los estrógenos como la progesterona. Ahora, si hay alguna falla en esto, no sé si les pasa a los docentes. Sí, pasa. Sí. Pero es porque alguien está jugando a conectarse también. Ya sabemos que es uno de la clase que está jugando con el celular, conectándose y está perjudicando a todos. Bueno, decíamos, importante recordar que el endometrio es una estructura que depende de la actividad de las hormonas ováricas. Y son estas hormonas de origen ovárico las que determinan que se produzcan cambios cíclicos a nivel del cuerpo uterino, a nivel del endometrio. Se habla de una fase proliferativa, se habla de una fase secretora y se habla de una fase menstrual. Y dijimos, es importante que ustedes conozcan, repasen, revisen lo que es el ciclo menstrual, tanto a nivel hormonal, tanto a nivel ovárico, como a nivel endometrial. Y diapositiva repetida. Y esta está ya por segunda, tercera, cuarta, ¿cierto? Entonces, la fase proliferativa, ¿por qué se caracteriza? Por crecimiento. Porque el endometrio, una vez que se ha desmoronado, comienza a crecer, prolifera, crece, actividad mitótica. Las glándulas, el estroma están creciendo, ¿sí? Pero luego de que se produce la ovulación, después de la ovulación, por la presencia de la hormona progesterona, el endometrio se transforma de ser un endometrio que estaba creciendo en un endometrio secretor, con una mayor actividad de las glándulas. ¿Y esto para qué? Para ponerlo en las condiciones óptimas para que se produzca la implantación. Recordemos que el día que se produce la fase secretora máxima, que es el día 21 del ciclo aproximadamente, en mujeres que tienen ciclos de 28 días, esto va a ocurrir el día 21, 6 días después de la fecundación, 14 ovulación, 15 fecundación, más 6 días, 21. El día 21 la blástula llega a hacer contacto con el endometrio y es justamente el momento en el que está en las mejores condiciones para si no se produce embarazo, si no hay actividad de la gonadotropina coriónica humana producida por el trofoblasto del producto, el cuerpo lúteo involuciona, se produce una crisis hormonal, una disminución de los valores de los estrógenos y de la progesterona y el endometrio se desmorona, siendo así que casi se pierde toda la capa funcional, solamente queda la capa basal, ¿cierto? Tanto la esponjosa como la compacta desaparecen y se produce un desmoronamiento, una caída del endometrio. Y eso da origen a un sangrado que se conoce comúnmente como menstruación, que puede durar entre 3 y 5 días, ¿cierto? Bien, volvamos a las patologías que afectan. Ya habíamos hablado de los pólipos endometriales, por ejemplo. Ahora vamos a hacer referencia a la hiperplasia del endometrio. Aquí hay que tener mucho cuidado, sobre todo con los ecografistas, que ustedes saben, los ecografistas son médicos muchas veces que se han formado en medicina general, pero no hicieron especialidad. Y los ecografistas los médicos se compran un aparatito y creen que el aparatito hace la ecografía solito, no, tienen que saber. Y van a encontrarse con muchos informes que hablan de hipertrofia endometrial. No existe hipertrofia endometrial porque hipertrofia significa aumento de volumen de cada célula. Y aquí las células no están aumentando de volumen, las células están aumentando de número, de cantidad. Entonces, un órgano aumenta en tamaño
por aumento del número celular, eso es hiperplasia. Y a nivel del endometrio, esta hiperplasia puede afectar a las glándulas y al estrógeno, pasando por un estado fisiológico que es la fase proliferativa, hasta llegar inclusive a un cáncer. El cáncer de endometrio tiene mucho que ver con un endometrio que está permanentemente creciendo. ¿Y cuál es la causa de este crecimiento anormal del endometrio? Los estrógenos, ¿no es cierto? Son los estrógenos. Una actividad estrogénica sostenida, estrógenos que vienen de afuera, que no aparezca la progesterona, hacen que el endometrio esté en permanente fase proliferativa, ¿cierto? Entonces, en la hiperplasia endometrial hay una proliferación anormal de los elementos del estroma y de las glándulas endometriales con crecimiento. Esto nos explica por qué las mujeres, inclusive después de la menopausia, podrían sangrar. Cuando una mujer en la posmenopausia sangra, algo está pasando, no es normal. Ustedes saben que la menopausia se produce cuando ha ocurrido un año sin sangrados. Pero las mujeres después del año, o 5 años o más inclusive, comienzan presentando sangraditos. Y esos sangraditos pueden ocasionar, o pueden ser la consecuencia de una hiperplasia y pueden más adelante desembocar en un cáncer de endometrio. Este cuadro se ve más frecuentemente en mujeres en edad tardía o en la menopausia, es propio de estas mujeres. Y ahora me lo volvieron a colgar. Ay. Bien, edad fertilidad de menopausia. Y así es el aspecto, miren. ¿Qué es lo que vemos? Crecimiento del endometrio. Es más, se parece mucho a la poliposis endometrial, ¿se acuerdan? Cuando son varios. ¿Qué se ve al microscopio? Endometrio en fase proliferativa. Es un endometrio proliferativo permanente, ¿cierto? ¿Por qué nos interesa? Primero porque causa sangrado. Y vamos a ver que la mayor parte de las enfermedades que afectan al cuerpo uterino, ya sea al endometrio o inclusive al endometrio, cursan con sangrados uterinos anormales. Nos puede estar hablando de que hay una fuente exógena de estrógenos. Cuando hablemos de los quistes de ovario vamos a hablar que algunos tumores de ovario pueden producir estrógenos. Puede ser resultado de terapia hormonal, mujeres que están consumiendo hormona estrogénica exógena. Y dato importante, precede al cáncer de endometrio o puede presentarse simultáneamente. Esa es la importancia de este cuadro, además de que ¿cuáles son los factores de riesgo? Terapia de reemplazo hormonal, esto quiere decir terapia de reemplazo hormonal. Cuando ustedes estudiaban, al finalizar Gineco 1, lo que era climaterio y menopausia, ¿se acuerdan? ¿Cuál es el tratamiento definitivo, más efectivo, no el ideal, pero el más efectivo de las molestias que ocurren después de la menopausia? Las hormonas, reposición hormonal. Entonces, cuando esta reposición no se hace racionalmente, podemos generar esto. Es más, ahí se enseña una cosa y dicen, nunca, pero nunca utilicen estrógenos puros en la mujer que tiene útero. Eso les han dicho al hablar de climaterio. Si la mujer tiene útero, denle estrógenos cuando es necesario, pero también con algún progestágeno. Nunca estrógeno puro. ¿Por qué? Porque si no hay antagonismo en la progesterona, vamos a desarrollar hiperplasia, podemos estimular el desarrollo de un cáncer. Diabetes, obesidad. ¿Se acuerdan de la obesidad? Habíamos hablado. ¿Qué problema tienen las mujeres con obesidad? Que en ellas hay una transformación periférica en el tejido subcutáneo. La presencia de la enzima reductasa hace que andrógenos se transformen en estrógenos. Y son estos estrógenos los que van a estimular. Y vamos a ver que estas pacientes que tienen hiperplasia, cáncer de endometrio, miomas uterinos, que también son estrógenos dependientes, la vamos a ver la próxima semana, son mujeres que en la mayor parte de los casos tienen problemas de sobrepeso, obesidad. La menopausia, vamos a checar la menopausia. El síndrome del ovario poliquístico, este es un tema de Gineco 1, el ovario poliquístico, cuando hablaban de trastornos del ciclo menstrual, han estudiado el ovario poliquístico.
¿Cuál es el defecto básico en el síndrome del ovario poliquístico? Lo que se llama anovulación. No ovulan. Y si no ovulan, ¿habrá progesterona? No, no es cierto. Si no hay ovulación, no aparece la progesterona. Entonces, esta mujer que tiene ovario poliquístico, aunque sintetice estrógenos de forma irregular, está sintetizando solo estrógenos. ¿Qué va a pasar con esta mujer? El endometrio va a crecer, va a crecer, va a crecer y va a seguir creciendo. ¿Hasta cuándo va a crecer? Hasta el momento en que el endometrio esté tan alto que a esta porción más distal no le llegue la vascularización. Entonces, ¿qué pasa en esta zona? En esta zona se produce isquemia, se produce necrosis en forma difusa, en forma irregular a lo largo de toda la superficie interna del útero, y luego comienza a desmoronarse produciendo sangrados. Y tenemos en consecuencia que la mujer con síndrome ovario poliquístico, de la mujer con hiperplasia de endometrio, que se va a quejar de sangrados uterinos anormales. Lo que antes decíamos menorragias o metrorragias. Factores de riesgo. Otro que me parece que ya lo habíamos mencionado, aquí está, el tamoxifeno. ¿Se acuerdan? La semana pasada les habíamos hablado del tamoxifeno. ¿Qué es el tamoxifeno? Tratamiento de cáncer de mama, ¿no es cierto? A nivel de la mama bloquea la actividad de los receptores estrogénicos, pero a nivel del útero, del endometrio, es un facilitador. Entonces los estrógenos están actuando con mayor actividad a nivel endometrial. Está la nuliparidad. ¿Por qué la nuliparidad? ¿Por qué mencionamos la nuliparidad? Por el hecho de que mal, cada vez que una mujer se embaraza, ese endometrio está protegido por lo menos 9 meses. Y si no se embaraza, nunca estuvo protegido y otra vez están entrando. Entonces, hay una serie de elementos que están mencionados acá: la terapia estrogénica, la obesidad, la diabetes, el ovario poliquístico, tumores del ovario y productores de estrógeno. ¿Cuál es la clínica finalmente de la hiperplasia del endometrio? Al principio es asintomática, después puede verse ausencia de sangrado menstrual y desarrollan después hemorragias intermenstruales o metrorragias, ciclos con menstruaciones abundantes o hemorragias en la posmenopausia. Hemos dicho, esto es propio de la mujer mayor que está en la etapa fértil tardía o en la menopausia temprana, ¿cierto? Y ahora no va a cambiar. Y seguimos volviendo a conectarnos otra vez. Habrá que hacer diagnóstico de VIH, por supuesto. Por si acaso, en el examen segundo parcial hay casos de hiperplasia endometrio, hay casos de cáncer de endometrio, hay casos de pólipos endometriales, hay casos de miomas uterinos. Entonces, ustedes tienen que ver más o menos en cuál de estos cuadros va a venir. Es una mujer que está sangrando, ya les adelanto. Es una mujer que viene con sangrado. Y los otros elementos que les voy dando sirven para que ustedes dirijan su atención a una hiperplasia, a un pólipo, a un mioma o a un cáncer de, porque en toditas las mujeres están sangrando. Entonces atiendan bien, lean bien. Además que hay otro caso de cáncer de cuello uterino que también está cerquita por ahí. Entonces ustedes tienen que utilizar cada elemento que se les proporciona en ese pequeño resumen de historia clínica que les voy a dar para que puedan resolver su caso. ¿Sí? Mucho cuidado de hiperplasia de endometrio, mujeres en edad fértil tardía o mujeres en la menopausia, ¿cierto? ¿Cómo se hace diagnóstico? Además de que pueden asociarse, ¿cómo se hace diagnóstico? La ecografía, aquí es importante la ecografía. ¿Qué nos va a mostrar? Endometrio grueso, simple, lo más simple, acuérdense, el endometrio normalmente puede alcanzar hasta 7 milímetros de espesor. 7, acuérdense el número que llamo. Si el endometrio, según el reporte ecográfico, mide 18 milímetros, algo está mal, ¿no es cierto? Dice es un endometrio homogéneo. Otra cosa es que diga formación polipoide o tumor o formación redondeada. Pero si dice que todo el endometrio está grueso, es nada. Pero la forma de hacer un buen diagnóstico, mucho más preciso, es hacer la histeroscopía. ¿Qué es la histeroscopía?
es meterle un fibroscopio, así como hacen las endoscopías respiratorias, también se hace esteroscopia, se mete un fibroscopio a la careterina y se visualiza cómo está el endometrio. Si no se puede hacer esto, obtengan material, saquen. ¿Cómo? Con un legrado. El legrado no solamente sirve para resolver los abortos, también sirve para hacer diagnóstico. Sacan ese tejido engrosado y la mujer va a dejar de sangrar, va a parar de sangrar. Pero además han obtenido material ¿para qué? Para hacer biopsia. Y es fundamental la biopsia, es fundamental por lo que viene a continuación. Porque resulta que no hay una sola forma de hiperplasia endométrica. En realidad hay 4 formas de hiperplasia endométrica. Hay una que se llama simple y otra que se llama compleja. Entonces, y la simple puede ser sin atipia, con atipia. Y la compleja puede ser sin atipia y con atipia. Entonces, ¿quién nos da qué tipo de hiperplasia tenemos en esta paciente? La biopsia. La biopsia nos va a decir es una hiperplasia simple sin atipia, es una hiperplasia simple con atipia, es una hiperplasia compleja con atipia, es una hiperplasia compleja simple. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué nos interesa? Por esto. Por el riesgo de progresión a cáncer. Aprendan estos numeritos, 1, 3, 8, 29, que es una pregunta de examen. 1, 3, 8, 29. En la hiperplasia simple sin atipia, la posibilidad de que esta mujer desarrolle el cáncer de endometrio es apenas un 1%. En la hiperplasia compleja sin atipia sube a 3%. En la hiperplasia simple con atipia se dispara a 8%. Pero en hiperplasia compleja con atipia es del 29%. Entonces es fundamental que nosotros sepamos qué tipo de hiperplasia tenemos, ¿cierto? Para decirle, señora, su posibilidad de desarrollar cáncer de endometrio es alta. Resolvamos este tema, pongámosle solución, la presencia de la atipia. Veamos algo de esto. Hiperplasia en imágenes. Ahí está la hiperplasia. Miren la imagen. ¿Se acuerdan del endometrio en fase proliferativa? Aquí se ve algo parecido. Es un endometrio en fase proliferativa. Aumentando a la mitosis, ¿no es cierto? Pero vamos viendo cómo van cambiando las imágenes. Vean, la compleja sin atipia. Es más glandular, ¿no es cierto? Vean la simple con atipias. Células grandes, células con núcleo grande, citoplasma escaso. Y ahora se cortó otra vez. Al que está haciendo ese travesura, el día que lo encuentre, lo voy a tener 5 años repitiendo ginecólogo. Es uno de acá es. Y tengo uno en el otro grupo también que me hace eso. Es que es facilito. Pero debe tener una persona que descubra, ¿no? Claro, el técnico. La doctora de medicina legal dijo que era otro doctor que estaba en la otra clase que estaba Sim, funcionando. está ocorrendo muito, doutor. Pero, ¿qué pasa? Pues se supone que sabe. Se supone que sabe. ¿Por qué quieren entrar a esa red si la ya tiene su propia red? Na matéria de medicina legal, fiquei uma classe do lado. Ocorre muito. ¿No sabe mucho? No, Ocurre com ela. Ocurre mucho. Ocurre com ela. ¿Ven? Hiperplasia simple con atipia. Y ahora veamos esta imagen, que por eso hemos hecho pausa. Y vean esta imagen. Buenas noches, doctora. Adelante, pase, tome asiento. Disculpe si le interrumpimos su sueño. ¿Qué les parece esa imagen? Si ustedes ven una imagen de cáncer de endometrio, bien parecida, bien parecida. Los tipos histológicos definen el riesgo de progresión a cáncer de endometrio. Entonces, ¿cómo hacer el diagnóstico? Les he dicho que es fundamental la ecografía. Los niveles hormonales en sangre van a mostrar estrógenos aumentados o ausencia de progesterona. La biopsia es fundamental. ¿Cómo obtenemos la biopsia? Por legrado uretrario o por esteroscopia. Vamos bien. ¿Cómo tratamos? Oh, este caballero siempre llega tarde. Hasta la práctica me llega tarde. Pero llega por lo menos, ¿no? ¿Qué le vamos a dar a una paciente que tiene hiperplasia, que sabemos que tiene una actividad estrogénica no compensada con progesterona? Le vamos a dar progesterona. Démosle progesterona. ¿Qué hace la progesterona? Transforma el endometrio proliferativo en un endometrio secretor. Eso es lo que hace. Pero, aquí hay un pero. Si le damos continuamente progesterona,
a un endometrio que ya no está en fase proliferativa, ¿qué conseguimos? Atrofia. Y eso es lo que estamos buscando, atrofiar el endometrio. Acuérdense, ¿quiénes son estas mujeres? Mujeres mayores, mujeres posmenopáusicas. Nos interesa que menstruen. Atrofiemos el endometrio. Los ovarios están atrofiados, atrofiemos el endometrio también. ¿Sí? En la compleja, mucho cuidado, porque existe una importante recomendación para ir a la histerectomía. Doutor, uma pergunta. E essas mulheres, fazendo isso, não vai passar por outros cambios hormonais piores, não? Claro. A ver, ponga en la balanza. Le va a dar bochornos. Sim. Le va a dar cáncer. É. Pode dar calor. Ahora pasemos a cáncer. Este es en los países desarrollados, en los países más desarrollados, el cáncer de endometrio viene a ser el número 1. Y a nivel mundial es el cáncer más frecuente del genital femenino. Habíamos dicho, en los subdesarrollados, el cáncer de cuello uterino gana. Pero a nivel mundial, y además en los países nórdicos, que es donde está aparentemente mayor desarrollo, hay una preponderancia del cáncer de endometrio. Observen la edad. Esta es una mujer un poquito mayor. Si yo les pongo mujer de 48 años con sangrado transvaginal, de 45 años, de 47 años, ¿ustedes van a pensar en cáncer o en hiperplasia? Pero si yo les pongo mujer de 60 años que está sangrando, entonces ahí está la ayuda. Vean, con solamente la edad, ustedes ya pueden ir. Obviamente puede haber cáncer de endometrio en mujeres menores, sí, pero es raro. Si yo les pongo que una mujer de 35 años está sangrando, van a pensar en mioma inclusive, que es el tema de la próxima semana. Pero entonces tenemos que ir ubicándonos hasta con el tema de edad, ¿cierto? Este es un tumor que se desarrolla más frecuentemente en mujeres mayores. En la mujer posmenopáusica, es en la mujer posmenopáusica. Y algo más, es más severo, es más virulento, dice el doctor, cuanto más avanzada es la edad de la mujer. Si tiene 60 años y tiene cáncer de endometrio, tiene menor agresividad que una mujer de 70 años a la que puede aparecer un cáncer de endometrio. Es más agresivo cuanto más avanzada es la edad. Ese es un falso verdadero, pero para el grupo A no. ¿Cuál es la causa del cáncer de endometrio? A ustedes se me lo puedo dar. ¿Cuál es la causa? Estimulación estrogénica no compensada. Simple, ¿cierto? Estimulación. Son los estrógenos. Pero ¿cuándo? Cuando no están compensadas. ¿Con quién? Con la progesterona. Entonces, todos los factores de riesgo que hemos estudiado en los pólipos, en la hiperplasia de endometrio, aquí se van a repetir. Se van a repetir, ¿no? Más frecuente de los tumores del genital femenino, el cuarto cáncer en general, ¿no es cierto? Mujeres que se enferman anualmente, entre la sexta y séptima década de la vida, y es más virulento mientras más avanzada está la edad. Confirmado, ¿no es cierto? Pregunta de examen. Vamos, otra vez a conectarnos. Meu Deus. Meu Deus do céu. A ver, ¿qué dice en la puerta? 207, entonces ¿por qué no respetan los 207? Haremos lo mismo, ¿no? El de la 205 lo bloquearemos. Aquí están viendo de cuánto los 10 faltan ustedes, no sé. Este também. Ai, 16. Va tarde. Con eso terminamos la clase, pueden retirarse ahora. Ven, dato interesante. El cáncer de endometrio va a comenzar en un punto del endometrio. Así comienza. Pero va a diseminarse en dos sentidos. Se va a diseminar en extensión planimétrica y en profundidad. Es un tumor que va a invadir al miometrio.
pero que al mismo tiempo va a tomar toda la creatinina. Es un tumor altamente invasivo, es altamente agresivo. ¿Sí? De ahí cómo avanza. Y no se queda ahí, miren, ¿dónde está llegando? Cuando hablemos de ovario en un par de semanas, vamos a hablar de los tumores malignos del ovario de origen metastásico, los que no son primarios del ovario, los que se vienen de otro órgano. ¿Y de quién se suele venir? Del útero. Metástasis por continuidad. Afecta al miometrio, al cáncer al ovario por la trompa. Este es una ciencia del cáncer. Ahí están los factores, aquí están, estos son factores. Si ustedes me revisan, todos estos factores los hemos hablado. La obesidad, transformación periférica de los estrógenos, síndrome del ovario poliquístico, falta de ovulación, ausencia de progestágeno, uso prolongado de estrógenos. Los estrógenos en la menopausia deberían usarse hasta 5 años, no más, dicen los estudios actuales, ¿cierto? La menarca, aquí menarca temprana o menopausia tardía. Estos dos datos nos interesan. ¿Qué supone la menarca temprana? Mayor tiempo de exposición a estrógenos. ¿Qué significa la menopausia tardía? Mayor tiempo de exposición a estrógenos. La menarca tuvo a los 8 años. La menopausia le vino a los 53. Porque hay edades, ¿no es cierto? En Latinoamérica, eso les ha dicho el profesor de Gineco 1, la edad promedio de la menopausia es de 47.8 años. A los 47 años y un poquito más, casi 48, les viene la menopausia de las latinoamericanas. Si le viene a los 53, o si la menarca, su primera menstruación le vino cuando era niñita, ahora que está tan de moda esta de la menarca temprana, por la alimentación, por los estímulos, hay un montón de causas que determinan la menarca temprana. Entonces, hablan desde el pollo, ¿no es cierto? Que los pollos están sometidos. Tenemos un vicepresidente que dice porque no comen pollo, se ponen maricas, poco hombre. Así es la dirigencia. Pero creo que en Brasil tiene un problema parecido, así que vamos que. Antecedentes de esterilidad, de nulliparidad. Mujeres que no se embarazaron. ¿Qué pasa? No hay ese descanso de los 9 meses por embarazo, ¿cierto? ¿Cuántos hijos tuvo? No tengo hijos. No tuve un hito. En cambio, la mujer que ha sido multípara se está protegiendo, ¿no es cierto? Mal que mal está protegiéndose en el mundo. Irregulares, residentes de Norteamérica y del norte de Europa. ¿Por qué? Porque es ahí donde están los desarrollados, ¿cierto? Ahí teóricamente están los desarrollados. Nivel educativo medio o alto, raza caucásica, la edad avanzada, hemos dicho, mujeres de 55 a 65 años. Tamoxifeno, vamos a hablar. Diabetes, hipertensión, obesidad, uso prolongado de anticonceptivos y tabaquismo. El tabaquismo aquí también aparece, ¿no? Y nuevamente, otra vez, como para que les pregunten, ¿no? Ven, así se ve el útero con cáncer de endometrio. Este es un cáncer de endometrio. Ahora, dato interesante, miren, acá que tengo, este es un mioma. Acá que tengo, mioma. Pueden coexistir. Son patologías que pueden tranquilamente. ¿Por qué? Porque en ambos casos hay estrógenos que están estimulando. Vamos a ver la próxima semana que los miomas son estrógeno dependientes. Por lo menos los miomas corporales. Los cervicales no, pero los corporales son estrógeno dependientes. Pueden coexistir. Y muchas veces hemos entrado a operar miomatosis porque tenía la ecografía con miomas, la clínica de miomas. Nos hemos llevado con sorpresa de hiperplasia, de adenomiosis, y alguna vez hasta un cáncer de endometrio en una mujer joven. Entonces, la importancia de mandar siempre a la patología, entrar por mioma, sí, pero tiene que ir a la biopsia. Pero si se veía mioma, se tocaba como mioma, parecía mioma. Pero de repente hay algo más, nos llevamos a veces sorpresas. ¿Sí? Coexiste la adenomiosis, la hiperplasia, el pólipo, el cáncer de endometrio. ¿Cómo crece? Hemos dicho por extensión. En superficie, invasión planimétrica, en profundidad penetra al miometrio. Por vía linfática también puede ocurrir, pero sobre todo por implantación, hemos dicho por extensión a través de la trompa falopia puede llegar al ovario. La lesión precursora es la hiperplasia del endometrio. ¿Se acuerdan? 1, 3, 8, 29. Diapositiva repetida, ¿sí? Diapositiva. Ya saben, les va a tocar eso.
¿Cuál es el riesgo de que una mujer que tiene una hiperplasia compleja con atipia desarrolle cáncer de cuello uterino? Reclamen al que está haciendo pruebas. 29 por. Eso quiere decir una de cada 3 mujeres que han hecho hiperplasia compleja con atipia desarrolla cáncer de endo. Paciencia, paciencia, paciencia. Ya estamos a la mitad de la clase. Ahí estamos, ¿cierto? 1, 3, 8, 29. No se confundan cuál es cuál. Simple, sin atipia, compleja. Sin atipia, simple con atipia, compleja con atipia. Ahora bien, el cáncer de endometrio es un adenocarcinoma, ¿cierto? Pero hay diferentes tipos histológicos de cáncer de endometrio. Para muestra, el más frecuente es el adenocarcinoma endometrioide. ¿Sí? Si les pregunto cuál es la variedad más frecuente de cáncer de cuello uterino, como que hemos preguntado, es el carcinoma escamoso. ¿Cuál es la variedad más frecuente de cáncer de endometrio? El adenocarcinoma endometrioide. ¿Cierto? Saque la foto. ¿Listo? Ya estuvo. Ya. Esse para levar para a sua interna. Para residencia. Ahí está. Rinaldo maldoso. Tipos histológicos, son tipos histológicos, ¿cierto? Son los tipos histológicos de células claras. Ahora, la situación es, como médicos, ¿qué vamos a hacer frente a una paciente que viene con sangrado uterino y que tiene factor de riesgo? Vamos a hacerle 2 cosas básicamente. Un seguimiento a través de la ecografía, ¿cierto?, que termine en biopsia, o directamente la biopsia, ¿cierto?, para establecer si es o no un cáncer, o de repente es una hiperplasia, o es un pólipo, ¿no? Son elementos que nos van a ayudar. Biopsiemos, necesitamos biopsiar, ¿cierto? El diagnóstico diferencial, ¿con qué voy a hacer? Con la hiperplasia, ¿cierto? Con el cáncer de cuello uterino tendré que hacer, sí, hay que hacer, ¿por qué? Porque también sangra, también da un flujo fétido, ¿no es cierto? Metástasis de cáncer, tumores de ovario y productos extraños. La ecografía nos ayuda bastante. La biopsia es fundamental, ¿no es cierto? La biopsia es la que nos va a dar el marcadores tumorales. Marcadores tumorales muy poco confiable el CA125, este es más para ovario, pero se pide, ¿cierto? La biopsia de endometrio es fundamental, hay que sacar tejido endometrial, ya sea por regrado o con una cureta especial, sacar. Y lo que nos va a mostrar la ecografía también sus variaciones. Ecografía, podemos hacer histerosonografía y sonografía. ¿Qué es la histerosonografía o sonohisterografía? Este examen es importante, que lo sepan. Es una ecografía, a la cual primariamente se ha colocado una cánula en la cavidad uterina. Y a través de esa cánula se está infiltrando solución fisiológica. Entonces, ¿qué están haciendo al introducir líquido dentro del útero? Están separando las paredes. Y de esta forma ustedes pueden distinguir mejor a través de la ecografía. Ese estudio se llama sonohisterografía o histerosonografía, ¿sí? Entonces, importante, pregunten. Esta mujer, no voy a sospechar de cáncer de endometrio primero, yo la veo muy joven para cáncer de endometrio. Pregunten, pues, la edad, la paridad, de dónde viene, cuántos hijos ha tenido, a qué edad fue la menarca, a qué edad, todo eso pregunta. En el examen físico vamos a encontrar manifestaciones clínicas cuando el cuadro está avanzado, ¿no es cierto? La ecografía nos va a ayudar. Miren qué facilita, aquí están midiendo el endometrio, miren, así se mide el endometrio. Este es el endometrio, ¿eh? Ahí está. Ahí están midiendo cuánto es el espesor del endometrio, si es regular o irregular, ¿cierto? Ayuda a la ecografía, es barato la ecografía. Todos los ginecólogos tienen que saber hacer ecografías. Medimos la línea endometrial. Obviamente es limitada, tiene sus limitaciones. La sonohisterografía es una ecografía, pero donde previamente se ha introducido solución fisiológica por una cánula que se ha introducido por el cuello uterino.
entonces tiene la virtud de que ha separado las paredes, ese líquido separa las paredes y nos permite distinguir con más claridad las características de aquello que está ocupando el endoma. Es un examen bien interesante. No confundan con la... ¿En serio? No confundan con la histerosalpingografía. La histerosalpingografía es una radiografía contrastada. Eso pedimos en pruebas de esterilidad y vamos a ver esas placas. Pero esta es una ecografía con líquido en la carne. ¿Sí? La resonancia sí, también, si tienen los recursos, pídanos. Ahí está mi imagen de resonancia. Y básicamente, con esos diagnósticos presuntivos que nos da la ecografía, quien nos va a confirmar es la... Hay que hacer biopsia. Es sacar tejido. Hay distintas formas de hacer biopsia, algunos lo hacen por legrado. Hay un problema en el legrado. Cuando están trabajando con cáncer, el útero se vuelve muy blandito. Y de repente meter un fierro, que es la negra, puede lastimar la pared uterina. Y le tienen miedo muchos a que pase esto, la perforación uterina. Entonces, si vas a hacer un legrado, tiene que ser con mucho cariño, con mucho cuidado. Lo mismo la biopsia se introduce la cánula, va a sacar un pedacito de tejido. No va a parar el sangrado, es más, a veces les puede provocar más sangrado. Pero tiene que ser un poquito muy cuidadoso porque ese útero está con la pared debilitada, está con la pared infiltrada y puede en algún momento perforarse, y esa es una complicación bien seria porque tiene que terminar en laparotomía, en histerectomía de emergencia y todo eso. Paciente, ¿qué queda? Encontrar al culpable y demandarlo. Vamos a encontrar al culpable. Biopsia. Así es, miren la biopsia. Esa es una pipeta, es una cánula, miren, se está introduciendo a la cavidad uterina. Pero observen qué peligroso es un útero que está deformado. Este es un útero normal, pero si estuviese con cáncer, imagínense el peligro de introducir un objeto punzante. Peor legrado. Pero con el legrado sí podemos controlar el sangrado temporalmente. El legrado uterino fraccionado. Aquí está la histeroscopía, esta es la histeroscopía que les decía. Histeroscopía es ver el endometrio. A través de imagen se está viendo. Se introduce un aparatito, un fibroscopio, que nos permite ver la cavidad, diferentes lesiones. Y una vez que las vemos, de ahí sacamos la... Ahí está la histeroscopía. Importante saber cómo tenemos que proceder frente a una hemorragia uterina normal. Cuando en el examen les aparece esto, ¿qué es? Hemorragia uterina normal o sangrado uterino normal. La anamnesis es importante porque inclusive vamos a encontrarnos con patología de complicaciones del embarazo, ¿cierto? El examen físico, los exámenes complementarios y otros, ¿cierto? Que vamos a pedir. En cáncer de endometrio, la histeroscopía es fundamental, la biopsia es fundamental. Y luego que tenemos el diagnóstico, nos corresponde hacer el estadiaje. Ya saben ustedes, hay la TNM, tumor nódulo metástasis, pero también la FIGO hace su estadificación. Y ustedes ya conocen la estadificación de la FIGO, ya se les ha preguntado, no, les voy a preguntar estadificación. No preguntes. Pero no de endometrio, no les voy a preguntar de endometrio, les voy a preguntar de cuello uterino y eso. Pero igual que en la del cuello va de 0, que es el carcinoma in situ, al 4, que es el cáncer metastásico, ¿cierto? 4A metástasis a vecinos, 4B metástasis a, y van estadificando de acuerdo a la penetración. Porque del estadiaje depende el pronóstico y depende la conducta que vamos a tomar, ¿cierto? De acuerdo al estadiaje, vamos a operar ciertos tipos de cáncer de endometrio y otros no. Primero vamos a hacer radioterapia, quimioterapia, antes de conductar. Entonces, la histerectomía es una buena alternativa en estadios precoces
con salpingoforectomía bilateral. Aquí hay que sacar útero, hay que sacar trompas y hay que sacar. Por una laparotomía hay que sacar, ¿cierto? Vaginal, la verdad que en la vaginal tenemos el problema de que no se puede explorar la cavidad, es mejor hacer por vía abdominal. Esta histerectomía vaginal está reservada, recomendada en los prolapsos uterinos sobre todo. ¿Se puede hacer por la laparoscopía? Sí, se puede, pero tiene mucha limitación en cáncer. La histerectomía radical, ustedes ya saben, hay que sacar trompas, ovarios, tejido periuterino y una parte de la vagina. Entonces es la radical. Ahí está. Esta es la histerectomía total. Esta es la radical. Entonces ya lo hemos visto, Se hace radioterapia, ¿sí? Se hace quimioterapia, se hace hormonoterapia también, se puede hacer. Sí. Entonces recuerden que los tumores de endometrio son estrógeno dependientes y podemos bloquear ese estrógeno con la progesterona. Quimioterapia también. En la etapa 2, 3, 4, primero comenzamos con radioterapia, quimioterapia y luego se hace la reducción de la masa tumoral por cirugía. El pronóstico de estas pacientes depende del estadio, igual que en cáncer de cuello uterino. Mientras más avanzado el estadio, menor el pronóstico. Pero aún así es superior al del cáncer de cuello. Y no aparece aquí la diapositiva final, pero ya. Y eso es lo que teníamos para el día de hoy programado, ¿sí? Para el día de hoy habíamos visto que tenemos todavía un tema de cuerpo uterino que sería miomatosis. Terminamos la próxima semana y estamos ya al límite para darnos examen facial. Miércoles no ha habido interrupción en ningún momento, estamos bien. Los del martes son los que tengo complicados. Tenemos que comenzar cuerpo uterino de 5 años. Entonces, miomatosis más y te preparamos nuestro segundo parcial. ¿Desde dónde? Desde vagina, ¿cierto? ¿Quiénes son los de vagina? ¿Los culpables de vagina? Ahí está. Patología vaginal, patología cervical y patología de cuerpo uterino. Esperen que voy a llamar lista todavía. Sí. ¿Me prenden la luz, por favor? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá?